¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos al dar esta clase? Bueno, yo lo que quiero es que ustedes, a través de guías y algoritmos, puedan llegar a un diagnóstico presuntivo de qué patología está generando el ojo rojo. Conocer las medidas terapéuticas iniciales y poder identificar cuáles son las urgencias para una derivación oportuna a un especialista. A leer de la mano. No me cae. Bueno, fíjense que hay 5 entidades patológicas que se relacionan al ojo rojo. Una es la conjuntivitis, otra es la queratitis, otra es la uveitis, otra es el glaucoma y la última es la hemorragia subconjuntival. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta que viene con el motivo de consulta ojo rojo, tenemos que pensar sí o sí en estas 5. Este es un cuadro muy completo, donde hace la diferencia entre las 4 más importantes, las conjuntivitis agudas, las iridociclitis, que son las uveitis que dan ojo rojo, la queratitis ulcerosa y el glaucoma agudo, que es el glaucoma que da el ojo rojo. ¿El glaucoma crónico da ojo rojo? Chicos, no da ojo rojo. No. Glaucoma agudo es el que da ojo rojo. Este cuadrito está en todos lados, incluso está en la presentación. Este cuadrito también es muy lindo. Este es un algoritmo diagnóstico que está en todos lados, por ahí yo lo modifico un poquito, este es el mío, donde yo, partiendo del motivo de consulta, que es ojo rojo, lo que tengo que preguntarme es si el paciente tiene una hiperemia o si tiene una hemorragia. Si el paciente tiene una hemorragia, nosotros ya tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es una hemorragia subconjuntival, ¿no es cierto? Y esto sería una hemorragia subconjuntival. Sangre por debajo de la conjuntiva, por delante de la esclera. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia subconjuntival? Y las más frecuentes son causas banales, o sea, no graves. Puede ser, fíjense, acá tenemos un traumatismo leve, este ya no es tan leve, ¿está? Pero después maniobra de Valsalva, por ejemplo, esta señora que está haciendo fuerza, este señor que tiene tos, este señor que está constipado, y la causa más frecuente es esta, el consumo de aspirina que da fragilidad capilar, lo mismo que la senectud, o sea, la edad, que también da fragilidad capilar. ¿Qué pasa con esos vasitos que son más frágiles? Antes eran elásticos y ahora se rompen. ¿Está? ¿Qué hacemos ante un cuadro de hemorragia subconjuntival? Nada raro, solamente reposo. ¿Queda claro? No le tenemos que ocluir el ojo, no tenemos que ponerle gotas, le tenemos que indicar reposo, porque es como un hematoma que yo me puedo hacer en el brazo, y ese hematoma se va a reabsorber con los días y entre 15 y 20 días va a estar totalmente reabsorbido. La hemorragia se da porque un vasito venular se rompe, ¿no es cierto? Dijimos que era hemorragia, pero si no es hemorragia y hay una hiperemia, o sea, hay una congestión vascular, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es una congestión vascular a nivel conjuntival, o sea, del plexo vascular conjuntival, o si es a nivel del plexo vascular ciliar o periquerático. Si es una hiperemia en el plexo conjuntival, no tenemos ninguna duda que es una conjuntivitis. Las conjuntivitis, fíjense que no dan dolor, da sensación de cuerpo extraño. Con una visión normal, la sensibilidad corneal es normal, la congestión ya dijimos que es conjuntival, tiene secreción, mucha secreción. Todo lo demás es normal. La córnea es normal, la cámara anterior, la pupila, la presión intraocular, y si tiño con colorantes también me va a dar una tinción negativa porque es normal. Ahora vamos a la etiología de las conjuntivitis. Las conjuntivitis las podemos dividir en infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas, bueno, ya sabemos, por bacterias, virus. Y las no infecciosas, ¿por qué pueden ser? Bueno, las más frecuentes dentro de las no infecciosas son las alergias. ¿Cuál es
el punto cardinal que yo tengo para diagnosticar una conjuntivitis no infecciosa alérgica, el prurito. El paciente viene con prurito. Y además el antecedente. Si es un paciente que es asmático, si es un paciente que tiene una dermatitis alérgica, si es un paciente que es atópico. ¿Tá? Y las otras enfermedades no infecciosas, o algunas de las que son conjuntivitis no infecciosa, son el síndrome de ojo seco, que puede ser primario o secundario, y las enfermedades mucocutáneas como el pemfigoide cicatrizal y el Stevens-Jones. Fíjense que las conjuntivitis las podemos dividir también, además de por su etiología, por su duración. Dijimos que son agudas, crónicas, y hay una, fíjense, que es hiperaguda. O sea, una conjuntivitis hiperaguda se da en menos de 24 horas. Y generalmente el germen que está en estas conjuntivitis es el gonococo. ¿Ah? En las agudas, son las que se dan menos de 4 semanas, puede ser gram positivo o gram negativo. Son todos bichos conocidos. Estafilococo epidermidis, aureus, que están ahí en la piel, y el neumonía, que está en la vía respiratoria. Y los negativos, el hemófilo influenza. Y las crónicas, bueno, más de 4 semanas, y está la clamidia como el agente productor. Hablando ya dentro de las conjuntivitis infecciosas agudas, nosotros tenemos que saber que el 80% de estas conjuntivitis se dan por virus. ¿Tá? Y dentro de esos virus, en la gran mayoría, fíjense, entre el 65 y el 95% se da por el adenovirus, que te da una conjuntivitis aguda, una fiebre faringoconjuntival o una queratoconjuntivitis epidémica. Antes se llamaba la conjuntivitis de los natatorios, y te da un cuadro también asociado de faringitis. O sea que este paciente va a tener un dolor de garganta, eritema, ¿tá? Una adenopatía preauricular del mismo lado que el ojito afectado. ¿Tá? ¿Cuáles son otras posibles causas? Virales: herpesvirus, poxvirus, picornavirus y el COVID también. Profe, perdón, ¿cuál dijo que podía Sí, ser, cuál dijo que podía, que se llamaba de los natatorios? la primera, la más frecuente, la por adenovirus, pero ya no se llama más así, porque ahora le ponemos cloro a todas las piletas, ¿entendés? Genial. Pero era la enfermedad de los natatorios. En enero venían todas las conjuntivitis por adenovirus porque no estaban bien sanitizadas. ¿Vamos? Fíjense que dijimos que el 80% son virales, el 20% entonces son bacterianas. Y fíjense que en los niños, en los menores, es el mayor porcentaje de conjuntivitis infecciosa por bacteria. ¿Tá? Uno son los recién nacidos, que los gérmenes implicados son el gonococo y la clamidia, o sea, gérmenes de contacto del canal vaginal, y los niños mayores, neumococo, hemófilo y moraxela, y fíjense que son gérmenes epidemiológicamente relacionados con enfermedades respiratorias. O sea que cuando tengo un niño con una enfermedad respiratoria alta, ese niño va a tener, por el mismo germen, una conjuntivitis. Y los adultos, bueno, estáfilo, el neumo, el hemófilo y la clamidia. ¿Estamos? Pero es menor el porcentaje. Bueno, cuando nosotros decimos hiperemia conjuntival es esto. Ahí está el dibujo, el esquema, y está la foto. Fíjense que el enrojecimiento está más cerca del fondo de saco. Este acá, a ver, ¿ustedes ven mi cursor? Sí. Sí. Sí, sí. Ese es el fondo de saco. Fíjense que yo he abierto el párpado inferior y veo el fondo de saco en conjuntival inferior. ¿Vamos? Si he abierto acá, abajo, el tarso superior, esto es un esquema y esto es una foto, lo que veo son, además de la inflamación, lo que se llaman papilas conjuntivales. ¿Está? Y acá arriba lo que veo, que parece que como si fuese una gelatina, se chocó una gelatina con el ojo, lo que veo ahí es quemosis. ¿Qué es la quemosis? La quemosis es la infiltración edematosa de la conjuntiva, o sea, es líquido, es agua. Fíjense, este es un paciente con una fiebre
conjuntival por adenovirus. Vieron que les dije que tiene la faringitis. Bueno, y estos son folículos linfáticos en el fondo del saco inferior. Conjuntivitis bacteriana. Che, ¿qué tengo de característico en una conjuntivitis bacteriana? Y la secreción, que es mucosa, mucopurulenta o purulenta franca. ¿Cómo va a ser la secreción en una virosis? ¿Qué les parece? Serosa, transparente. El paciente viene y te dice, me lagrimea el ojo. Y vos decís, bueno, señor, lo revisás todo, me tiene una conjuntivitis. ¿Cómo? Si no tengo secreción, no se me pega, no tengo lagaña. No, pero tiene secreción serosa. ¿Tá? Y en una conjuntivitis alérgica, ¿cómo es la secreción? Mucosa. Serosa o mucosa. Fíjense que el tratamiento, básicamente hay que utilizar el criterio, el razonamiento y la lógica, porque son medidas higiénicas. O sea, higienizarse las manos, por ejemplo, si es un niño, decirle a la mamá que no lo lleve a la escuela porque va a contagiar, que use su toallita para higienizarse, su vaso, que no comparta lentes, ¿estamos? Todo lo que son medidas higiénicas, como lo que hacemos hoy en día, lavarnos las manos con un alcohol en gel, si tengo secreción, lavarlo con suerito, ¿ah? Y el tratamiento etiológico, obviamente, que si es un germen, una bacteria, lo que voy a tratar es con un antibiótico, y depende del germen que le toque, que nosotros sospechemos por la edad o por la epidemiología del paciente, le voy a dar a gran negativo o a gran positivo. ¿Estamos? Fíjense, eritro, tobramicina, quinolona, hay de todo. Che, ¿ocluyo un ojo que tiene conjuntivitis? No, no lo ocluyo, nunca lo ocluyo. ¿Por qué? Y porque el paciente va a tener más secreción, más inflamación y va a estar peor el cuadro. Y tengo que tener en cuenta que no todas las conjuntivitis son bacterianas, incluso ya vimos que las más frecuentes dentro de las infecciosas son las virales, o sea que a las virales lo que le tengo que hacer es un tratamiento sintomático. Le puedo dar, por ejemplo, un AINE o un DAINE en colirio. Acá ketorolac, Nevanac, ¿tá? Y si es, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica, lo que le doy es un antialérgico. Acá, por ejemplo, yo puse acelastina o lopatadina. ¿Tá? Entonces el tratamiento es etiológico. Bueno, ahí está. Fíjense, tratamiento. Virales. Che, ¿le doy antibiótico? No. No, a menos que sea necesario. Yo no le doy antibiótico a una bronquitis viral. ¿Tá? ¿Por qué le voy a dar antibiótico a una conjuntivitis viral? ¿Le doy dexametasona? No, porque le trae problemas en la respuesta inflamatoria local contra ese virus y no genera anticuerpos. AINE sí, lágrimas sí. ¿Vamos? Y la bacteriana, bueno, lo que dijimos. Vamos a seguir con el algoritmo diagnóstico. Dijimos que la hiperemia conjuntival, ya dijimos que es conjuntivitis. Ahora, si la hiperemia ciliar o periquerática, yo lo que voy a hacer en el paciente, le voy a mirar cómo están las pupilas. Si las pupilas están midriáticas, o sea, si están dilatadas, o si ustedes pueden ver exactamente una midriasis media a reactiva, ya no tenemos duda de que lo más probable es que tenga un glaucoma agudo. ¿Tá? ¿Cuáles son los síntomas del glaucoma? Fíjense que el dolor está presente y es muy intenso. Es un paciente que, un dolor intenso es aquel que, por ejemplo, no me deja dormir. ¿Tá? Yo no voy a tener un glaucoma agudo y voy a asistir con el ojo rojo a la consulta y el médico va a decir, ¿hace cuánto que está con el dolor? No, me duele muchísimo. Estoy hace 2 semanas. No es intenso. ¿Tá? Si esperó 2 semanas para consultar, yo tengo que tener una valoración objetiva del dolor. Si va el paciente y dice, no, me duele muchísimo el ojo, ¿hace cuánto que estás así? Hace 2 horas. Y la verdad que no me aguanto, me despertó. Ese es un dolor intenso. ¿Tá? La visión está disminuida, la sensibilidad está disminuida. Si yo le paso una torunta de algodón a la córnea, el párpado no se cierra. ¿Tá? O sea, no está funcionando la vía aferente del nervio trigémino a través del oftálmico. La congestión es mixta, o sea, puede haber periquerática o periquerática y conjuntival. No hay secreción, la córnea está edematosa, falta de brillo.
la cámara anterior está baja, está disminuida y la pupila está midriática. Che, ¿y la presión? Si le puedo tomar la presión, porque ustedes no van a tener en el consultorio para tomar un tonómetro, pero si le puedo tomar la presión está muy alta. Para un normal de 15, estos pacientes tienen 60, 80. ¿Tá? ¿Tiñe con el colorante? No, no tiñe. No me voy a poner a hablar mucho de glaucoma porque nos vamos a juntar el martes que viene en este horario a hablar específicamente de glaucoma, pero hay un montón de clasificaciones que la vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos? Bien. El que a nosotros nos interesa, fíjense que son los que están en rojo. ¿El glaucoma qué es? Cerrado y qué es agudo. ¿Tá? Che, ¿qué es cerrado? De ángulo cerrado. ¿Y qué es agudo? Y de cómo se da en el tiempo, ¿tá? De la evolución en el tiempo. Fíjense, acá hay esquemas y una foto de un paciente con la hiperemia ciliar, la semimidriasis reactiva de la pupila en un glaucoma agudo. Lo mismo acá, fíjense que en estas imágenes, más que nada, a ver si se ve el cursor, más que nada en esta, fíjense la pérdida de la transparencia corneal. Se pierden los detalles del iris, está sucia. ¿Qué le tengo que hacer como medidas terapéuticas iniciales a un paciente que tiene glaucoma agudo? Bueno, lo que tengo que hacer es darle acetazolamida, 250 miligramos vía oral, para que baje la presión hasta un punto donde pueda empezar a colocarle gotas, que es por debajo de los 35 milímetros de mercurio, para que esas gotas empiecen a actuar. O sea, le doy pilocarpina para producir la miosis y sacar a la raíz del iris que me está tapando el trabéculo. Y le doy timolol, que es un betabloqueante selectivo de los receptores beta 1 para disminuir la producción de humor acuoso. Y el Lotesoft es un corticoide de superficie suavecito porque este cuadro, fíjense, que además de tener el aumento de la presión, tiene un componente inflamatorio muy importante. Y después lo tengo que derivar. Lógicamente, este paciente no le puedo decir váyase a su casa. Lo tengo que derivar a un médico especialista para que le haga el tratamiento definitivo, que es la comunicación de la cámara anterior con la cámara posterior a través de un agujerito que está ahí marcado con la flecha que se llama iridotomía, y en este caso, que es lo mejor, hacerla con jack láser, con un láser. Bueno, fíjense que ya hablamos de hiperemia, conjuntival vulvar, ciliar, ¿no? Le vimos la pupila, ¿tá? Ahora el paciente tiene una hiperemia ciliar, pero la pupila en vez de estar dilatada, está contraída, una pupila muy chiquitita. ¿Qué le tengo que hacer? Le tengo que colocar fluoresceína. ¿Qué es la fluoresceína? Es un colorante, una tinción vital. ¿Qué me va a teñir? Las células desvitalizadas. ¿Tá? O sea, si hay tinción negativa, no va a haber células desvitalizadas. Si hay tinción positiva, sí. Entonces, si hay tinción positiva, yo ya tengo un diagnóstico presuntivo, no de certeza, pero presuntivo de que es una queratitis. ¿Tá? Aquí está como para ilustrarles las gotitas que se necesitan para diagnóstico, polcaína, fluoresceína y fotorretín. Y fíjense que la queratitis es una inflamación de la córnea, pero es una inflamación ulcerosa, o sea, hay pérdida del epitelio corneal. El dolor es intenso, pero fíjense cuándo aumenta con el parpadeo, porque lógicamente los filetes nerviosos del nervio nasociliar que llevan la sensibilidad corneal, al pasar el párpado, lo irritan y producen ese dolor. ¿Tendrá o no alteración de la visión según la úlcera sea central o periférica, ¿no es cierto? Si es central va a estar alterada, si es periférica no. La sensibilidad va a estar aumentada, la congestión dijimos que es ciliar, no hay secreción, está la úlcera, la cámara anterior es normal, la pupila está miótica, la presión intraocular es normal y tiñe con la fluoresceína. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la clasificación etiológica de las queratitis? Bueno, igual que las conjuntivitis, dijimos que etiológicamente la podemos dividir en infecciosa y no infecciosa. Las no infecciosas, fíjense que son generalmente por enfermedades autoinmunes, ¿tá? Enfermedad del colágeno, artritis reumatoide, lupus eritematoso, un síndrome de ojo seco, primario o secundario, una rosácea,
un síndrome por exposición, un lagoftalmo, una parálisis facial, ¿me explico? Y las que son infecciosas, todo lo que conocemos, bacterias, virus, hongos y parásitos. Ahí están todos los que son causantes o la etiología más frecuente en las queratitis. ¿Está? Acá tengo, esto es una imagen de un paciente con erosiones epiteliales, superficiales, puntiformes, en el tercio inferior de la córnea, que tiene una enfermedad zika, o sea, tiene un ojo seco, probablemente secundario a una enfermedad del colágeno. ¿Qué le hago a este paciente? El tratamiento es lubricar, le doy lubricantes oculares, porque tiene el ojo seco, al desecarse la córnea, se lastima y empiezan todos los problemas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto no es ojo seco, esto es una úlcera traumática, o sea, por eso están mis amigos golpeándose en los ojos, ¿está? Pero es una úlcera corneal traumática estéril, o sea, sin signos clínicos de infección. Tiene sí la úlcera. ¿Qué hago con este paciente? Le coloco un antibiótico, en este caso lo que yo le recomiendo es colocar eritromicina, y le pongo un apósito y le ocluyo el ojo por 12-24 horas y lo derivo al médico especialista. Lo derivo, ¿está? Che, ¿qué pasa si es una úlcera en un paciente que tiene lentes de contacto? Y no, mirá, acá tenemos un problema, porque a veces el lente de contacto es la fuente de contaminación de la úlcera, y por ejemplo puede ser una cantamoeba que me da una disociación clínico-sintomática. O sea, el paciente me dice, doctor, usted no sabe cómo me duele, y ustedes ven en la lámpara de hendidura una úlcera muy pequeñita. Me dice, che, no, pero no puede ser, o sea, si le duele tanto, tendría que tener una úlcera mucho más grande. Y es esa disociación clínico-sintomática que produce este parásito. ¿Ah? Y después, bueno, el otro germen que realmente es muy malo es la pseudomona. Es la pseudomona que tiene una muy mala evolución y muy rápida, y nunca tengo que ocluir a ninguno de estos pacientes. ¿Tá? A ninguno de estos pacientes. A estos pacientes me llevan a esto. ¿Qué es esto? Una queratitis profunda e infecciosa, o sea, una úlcera, un absceso infeccioso. ¿Estamos? ¿Puede ser por lente de contacto? Sí, puede ser por lente de contacto. Pero puede ser por otra etiología. Por ejemplo, estuve en el jardín y con una rama, una hoja, me lastimé el ojo, y esa úlcera va a tener material que esté infectado por algún hongo o algún bacilo gram negativo. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer en estos pacientes? En estos. Viene el paciente ahí. Le digo, che, ¿qué estuviste haciendo? No, mirá, soy usuario de lente de contacto. Bueno, sospecho pseudomona o cantamoeba. Generalmente pseudomona con este cuadro. No, mirá, estuve haciendo jardinería. Bueno, sospecho que sea un aspergillus, un fusarium, una cándida o un gram negativo. ¿Tá? ¿Qué hago? Tomo muestra de la úlcera. Mando a analizar a microbiología, le pido directo, cultivo y antibiograma para bacterias y hongos. Y empiezo un tratamiento empírico según la sospecha. O sea, si viene y me refiere que es jardinero, ¿tá? Le doy un tratamiento para los hongos. Y si no, le voy a dar un tratamiento para cualquier bacteria difícil. ¿Cuáles son las bacterias difíciles? Esas bacterias que me comen el ojo. Pseudomona, todos los bichos malos. ¿Tá? ¿Qué le hago? Le doy vancomicina ceftazidime, que es un preparado que tienen que hacer ustedes, no lo van a hacer ustedes, lo hace el especialista, y esa preparación se llama antibiótico fortificado. Ese antibiótico fortificado que le doy al paciente, empíricamente se lo doy cada 1 hora y lo mando inmediatamente al especialista. ¿Vamos? ¿Qué pasa con las úlceras infecciosas por herpes zóster o herpes simple? ¿Tá? Por herpes. Fíjense, acá hay una úlcera dendrítica que yo tengo a esta paciente y digo, bueno, tiene la lesión en piel, es un herpes zóster. ¿Tá? Pero puede ser un herpes simple. Fíjense esa úlcera dendrítica, esta paciente, imagínense que le ven la cara y no tiene
ninguna lesión, no tiene costra, no tiene ampolla, no tiene nada. Bueno, a este paciente también le tengo que hacer un tratamiento y no lo tengo que ocluir. Repito, no lo tengo que ocluir. Pero el tratamiento específico es darle un antiviral, que puede ser aciclovir o ganciclovir, 5 veces por día y lo derivo al especialista. ¿Estamos? Profe, Sí. como regla general sería a las infecciosas no ocluirla y a las estériles ocluirla. Es la regla general. Es la regla general, exactamente. ¿Qué pasa si llegamos al pie del algoritmo diagnóstico? Y ahora tenemos que es un paciente con una hiperemia, periquerática, miosis y tinción negativa. Bueno, nos queda solamente un diagnóstico que es la uveitis. ¿Qué es la uveitis? La uveitis es la inflamación de la uvea. Acuérdense que la uvea hay un montón, hay uvea anterior, media, posterior. ¿Tá? Che, bueno, ¿cuál es la uveitis que me va a dar un ojo rojo? Y la iridociclitis, la que me va a inflamar el cuerpo ciliar y el iris. Está claro eso, ¿no es cierto? Porque la uveitis posterior generalmente, a menos que sea una panuveitis, no me va a dar ojo rojo. ¿Ah? Pero esta iridociclitis me va a dar un dolor leve, no intenso, que va a aumentar con la presión del ojo. Tiene una visión disminuida, la sensibilidad corneal es normal, tiene la congestión ciliar como ya dijimos, no hay secreción, tiene precipitados queráticos en la córnea, ¿ah? Porque la inflamación hace que se empiecen a depositar acúmulos de células, granulomatosa o no granulomatosa, la cámara anterior es normal, la pupila está en miosis, la presión puede ser, acá yo puse normal o baja, pero incluso si tenés una uveitis por herpes, puede ser alta. ¿Tá? Y bueno, y no tiñe con los colorantes. Fíjense, clasificación anatómica, anterior, intermedia, posterior, panuveitis, depende qué sector de la uvea compromete. Etiológica, infecciosa, no infecciosa. Che, las infecciosas, y bueno, las más frecuentes son por herpes simple, por varicela zoster, citomegalovirus, por sífilis, por tuberculosis, por toxoplasmosis, etc. ¿Tá? Y las no infecciosas, bueno, dentro de la no infecciosa tenemos la autoinmune, por una reacción a autoantígenos, la autoinflamatoria, por una activación aberrante de la inflamación innata, asociada a alguna enfermedad sistémica, como puede ser el Reiter, puede ser la espondilitis anquilosante, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el Whipple, ¿estamos? O puede ser una uveitis ocular aislada. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, tenemos manifestaciones sistémicas. Puede ser que el paciente, uno le dice, bueno, che, yo sospecho uveitis. ¿Qué le tengo que preguntar? Decime, ¿te duele la espalda baja? Sí. Ah, bueno, mira vos. Bueno, me da para que es una uveitis por HLA-B27. ¿Tenés úlceras orales? Sí. Ah, bueno, mira, las úlceras orales están en el BESE, en la artritis reactiva, en la enfermedad inflamatoria, en la sífilis. ¿Tenés lesiones genitales? Bueno, sífilis y BESE. Hay lesiones cutáneas. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que indagar al paciente para tener una sospecha diagnóstica dentro del cuadro que ya sabemos que es una uveitis, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos para diferenciar qué tipo de uveitis es, si es caliente, fría o fría y caliente, o sea que puede ser cualquiera de las dos, para arribar a un diagnóstico de certeza. Fíjense que las calientes dan dolor, fotofobia y ojo rojo, y generalmente son las idiopáticas, que son las más frecuentes, la HLA-27 y el TIM. Y la fría, ¿tá? La fría, que hay ausencia de todo esto. ¿Tá? Hay totalmente ausencia. O sea que no hay dolor, no hay fotofobia y no hay ojo rojo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Que son las frías, síndrome de Fuchs, la asociada a artritis reumatoide juvenil, que generalmente va a ser una paciente de sexo femenino, menor, ¿tá? Y el Posner-Sloan. Y las que pueden ser los grandes simuladores de Great Pretender, fría o caliente, ¿tá? No me voy a poner a cantar de Great Pretender, ¿tá? Pero
Pueden ser la sífilis, la tuberculosis y la sarcoidosis. Esas son todas orientaciones diagnósticas que yo puedo arribar a partir de un examen y del interrogatorio. Lo mismo si tiene hipopion o no tiene. El hipopion es un nivel, a ver si tengo una foto. Profe, la uveitis fría, ¿por qué te consulta si no tienes síntomas? Bueno, eso generalmente, estamos dando ojo rojo, o sea que una uveitis fría no la vas a ver vos. ¿Entendés? Pero la uveitis fría puede venir desde disminución de la visión, molestias inespecíficas, o puede ser un hallazgo en la consulta. Pero las uveitis frías son las más peligrosas, porque te pueden dar, por ejemplo, una maculopatía, y ya te llega el paciente con la maculopatía, o te pueden dar una catarata precoz, o te pueden dar un glaucoma avanzado, y el paciente nunca consultó. Pero ese paciente generalmente no lo vas a ver vos en la práctica de atención primaria. Directo al oftalmólogo. Y ese generalmente lo pesquisa el oftalmólogo, pero yo te lo tengo que mostrar que existe. ¿Entendés? Fíjense, ese es el hipopion, en ese nivelito ahí, que parece como una secreción mucosa, ese es el hipopion. Entonces, fíjense también, si tiene hipopion o si no tiene hipopion, ¿cuáles son las más frecuentes? Che, ¿cómo es la inflamación? ¿Es granulomatosa o no granulomatosa? Bueno, y además también a partir de eso nosotros podemos arribar a un diagnóstico presuntivo etiológico, o sea, fíjense que llegamos muy cerquita, si es aguda o si es crónica, si es uni o bilateral, si tiene la presión normal, baja o si tiene la presión elevada. Y estas son pacientes que tienen uveitis, imágenes y fotos. Y esta es una paciente que es una paciente mía con una panuveitis de un síndrome que se llama Vogt-Koyanay-Arada, un síndrome que es autoinmune, melanocito específica. Fíjense que tiene una raza pigmentada la señora, y por eso también está relacionado con esta enfermedad melanocito específica, ¿no es cierto? Fíjense que está la inflamación periquerática. Cuando uno ve acá de cerca los detalles del iris se pierden porque hay inflamación. O sea, las células inflamatorias no me dejan distinguir. Eso se llama flare. La transparencia del medio y la imagen de la derecha. Te escucho muy bajito, che. Que en la imagen de la derecha se ve la falta de transparencia. Se ve la falta de transparencia. Eso es flare y Tyndall. Flare es esa turbidez que se mide en cruces, 1, 2, 3 y 4 cruces. Y el Tyndall también, miden dos cosas distintas, aunque parecen lo mismo. El Tyndall mide células inflamatorias, el flare proteínas. Pero Tyndall positivo quiere decir actividad. Puede haber flare positivo y no hay actividad, ¿no es cierto? La enfermedad no está activa. Es esa pérdida de transparencia. Nosotros las medimos cuántas células por campo, y ahí nosotros lo clasificamos. Tyndall 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Y ese también es la medida que nosotros tenemos para saber si el tratamiento que nosotros estamos instaurando es un tratamiento efectivo o no. ¿Cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento inicial es el tratamiento que le damos a todas las uveitis. ¿Qué le damos, che? Y bueno, es una inflamación. Le vamos a dar un corticoide. Generalmente prendeflin forte, que es prednisolona, y fenilefrina. Y le damos isoptotropina, o sea, dilatamos la pupila porque pone el músculo en reposo, el músculo ciliar en reposo, o sea que al paciente le deja de doler, y evita lo que son las sinequias anteriores y posteriores, que son las complicaciones, o una de las complicaciones de las uveitis. Y después fíjense qué importante que dice abajo, y tratamiento etiológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento etiológico es la base del tratamiento de la uveitis. Porque no es lo mismo que yo tenga una enfermedad autoinmune donde tengo que tratarlo con un clínico para que le haga un tratamiento para controlar la respuesta inmunológica, que tener un paciente con una toxoplasmosis, que tengo que hablar con el infectólogo.
que le tiene que dar el tratamiento específico para la toxoplasmosis. ¿Me entienden? Entonces, tratamiento inicial es solamente eso. Tratamiento inicial. Sospecha etiológica y tratamiento etiológico. ¿Queda claro? Sí. Bueno, chicos, esto ha sido toda la clase. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, muy claro todo. ¿Cómo? Muy claro todo. Bueno, muchas gracias. No sé si estás cansado o quería dormir una siesta. No, Te agradezco, te agradezco. Si fue claro, te lo agradezco. Si fue claro. Bueno, Pregunta, profe. ¿Por qué en el caso de parálisis facial, te va a crecer la nariz, viste, Pinocho. ¿Por qué en caso de parálisis facial? Ah, ¿por qué puede haber? se ocluye el ojo? O bueno, yo tengo conocidos que le han ocluido el ojo, le han puesto parches. Y también en casos de herpes zóster. No, el herpes zóster no se ocluye, bajo ningún punto de vista. Bajo ninguna, pero nunca, nunca. El herpes no se ocluye. Te explico por qué. Cuando el herpes está ahí, en la úlcera dendrítica, está el virus ahí. Si yo tapo el ojo, yo bajo el párpado, aumento la temperatura local. Y el virus lo único que hace cuando aumenta la temperatura local es replicarse. Así que nunca tapo el ojo, cuando es un herpes. En un paciente que tiene un lagostalmo, por ejemplo, no sé, una parálisis facial, ¿tá? Y que el fenómeno de Bell no alcanza a cubrir el ojo, a veces se recomienda que, por ejemplo, para dormir se ponga una cintita, para ocluir bien el ojo y, lógicamente, lubricación. Porque si no se expone el tercio inferior de la córnea, se deseca, como si yo tengo la piel seca, 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 y se me lastima, porque está muy seca. ¿Tá? Imagínense que la córnea tiene un epitelio que se deseca y se lastima. ¿Respondí tu pregunta o era por otro Sí. lado? No, era esa la pregunta, porque tengo conocidos y con esas patologías que le han puesto parches. Bien. De hecho, el que tenía parálisis facial tenía epífora también. Claro, bueno, claro, pero la epífora es una epífora reactiva. Claro. ¿Qué es la epífora? Sí, se lagrimea. Lagrimea. La epífora puede ser pasiva o activa. La epífora es activa por una sencilla razón. El ojo le está mandando al cerebro, falta lágrima, falta lágrima, falta lágrima, falta lágrima, o sea, a través del nasociliar. ¿Qué hace el cerebro? Estimula la glándula lagrimal principal y tira lágrimas. En realidad el problema es otro. ¿Vamos? Sí. Lo que sí quiero que queden claro es, ningún herpes se ocluye, chicos. Ningún herpes se ocluye. Y a ningún herpes le tiro corticoide. ¿Ah? Y si tengo duda, el corticoide me lo guardo. Es mucho mejor. ¿Ah? Pues es mucho mejor ser precavido que tener un problema con el paciente el día de mañana y que sea, por ejemplo, una iatrogenia. ¿Vamos? Es que tiene herpes y lo arruinaste cuando le pusiste el corticoide. ¿Cómo, querido? Que lo arruinaste si tiene herpes y le pusiste corticoide. Y lo arruinaste también si le tapaste el ojo. La úlcera, en vez de ser dendrítica, se hace geográfica, se profundiza y le deja una mancha blanca, un leucoma. Y después tiene que ir a trasplante de córnea. ¿Y sabe quién va a pagar el trasplante de córnea? Sí. Mirá que hay muchos abogados. Profe, Bueno, chicos, ahora, sí, decime. si queda una cicatriz, o sea, puede ser que la cicatriz es en la córnea, si te ponen, tuviste una úlcera y, y bien tratada no queda ninguna cicatriz, o queda cicatriz igual. ¿Cómo? Si hay una cicatriz en la córnea, tiempo, se cronificó y va a reaccionar, ¿entendés?
el ojo con una reacción fibrótica que se llama panus, ¿tá? Para que cubra esa herida de una manera permanente. Claro, como decía con el tipo, por ejemplo, que vos decías, alguien que tiene una parálisis y capaz tiene superficial la herida, pero constantemente va a terminar con una cicatriz. Y si ese paciente, pero partamos de la base que si tengo un paciente yo con una parálisis facial y un ojo seco por la oftalmo, lo primero que hago es lo mando al kinesiólogo, ¿tá? O a rehabilitación neurológica para que empiece a mover el ojo, el párpado, no el ojo, ¿no es cierto? El párpado. Lo mando a rehabilitación, porque si no me queda un paciente con una parálisis crónica, o capaz que con una regeneración aberrante que voy a tener problemas, va a tener problemas el paciente. ¿Estamos? Bueno, chicos, ¿Listo? A dormir. bueno, que les sea leve. Nos vemos la semana que viene, glaucoma. ¿Estamos? Vamos. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.